Muy buenos días. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y la Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad en el marco del proyecto Humanium Metal, financiado por IM Suecia, les da la más cordial bienvenida a este foro virtual denominado Impacto de la Violencia Armada en el Desarrollo Integral de la Juventud, una visión desde la juventud del Triángulo Norte de Centroamérica. Este foro se enmarca en la Semana de Acción Global, de Acción Mundial contra la Violencia Armada, la cual marca la oportunidad y el poder que todas y todos tenemos en nuestras comunidades para tomar acciones que nos permitan luchar contra la violencia armada. También es importante mencionar que debemos alzar nuestra voz para que este mensaje sea alto y claro y pedir a los distintos gobiernos que tomen las medidas firmes para reducir la violencia armada y promover que la seguridad esté centrada en el ser humano. En esta oportunidad me complace compartirles nuestro panel que va a estar integrado por jóvenes de distintas organizaciones de la sociedad civil de los 3 países del Triángulo Norte. Tenemos a Brian Varela, quien es de la Red Coincidir del Salvador. También tenemos a Reina Pulo, de IEPADES de Guatemala. Tenemos a Joel Alemán, él es de Jóvenes contra la Violencia de Honduras. Y también tenemos a la compañera Gabriela Turcios, de Colectivo San Jacinto, de El Salvador. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Para iniciar, quiero darle las palabras al compañero Brian Varela. El compañero es estudiante de último año de Filosofía de la Universidad de El Salvador. Se ha formado en Justicia de Género con la organización Claxo, Derechos Humanos e Interseccionalidad, así como Criminalización a Defensoras en la TAM, con el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Bienvenido, Brian, y el micrófono es suyo. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todas y a todos. Bueno, voy a intentar ser breve, ya que el panel también es bastante amplio en tema y en contenido, entonces voy a ir directo a lo que me corresponde. He preparado una pequeña aproximación desde mi experticia de formación, que son la interseccionalidad y la biopolítica, desde un enfoque filosófico. He aplicado claramente a los problemas sociales. Parecen a veces ser categorías muy por los cielos, pero voy a intentar hacer una conexión rápida con el entorno y el problema de las armas en el país y la violencia en general contra las juventudes. Entonces, de estas categorías que yo estoy hablando, voy a hacer una breve introducción nada más para poder comunicarnos y voy a intentar ir directo al modo de análisis. Lo que planteo en realidad no es digamos, una exposición de datos, ni tampoco pretende ser como una representación del problema real en el país, porque yo no cuento con información por el momento que me pueda dar base para hablar de cómo está el problema de las armas, y capaz que el resto del panel sí tiene más información. Interseccionalidad, biopolítica y psicopolítica. Quizás el más viejo. Biopolítica aparece en la filosofía moderna y nos plantea como problemas centrales, digamos, el control del cuerpo social, entendido esto como la totalidad de donde vivimos ya, de nuestro entorno, es decir, nuestras relaciones, dónde vivimos, con quiénes lo hacemos y de qué manera lo hacemos. En este caso he decidido tomar 3 puntos de partida de la movilidad y el tránsito, por ser una cosa coyuntural después de la pandemia y la gestión del gobierno en turno. Quedamos básicamente con las calles aún más militarizadas. Entonces, aquí es la primera cosa que quisiera plantear. Cuando me preguntan por esto, yo les digo que no tengo formación en temas de arma y desarme.
Sin embargo, la primera cosa que me surge en la cabeza es hablar de quién tiene las armas, ¿verdad? Porque generalmente también tratamos de, o planteamos el problema de las armas como si están en casa son un problema, pero si están en la calle no son un problema, porque los tienen los cuerpos uniformados y existen para esto y son herramientas de trabajo. Pero de fijo, un arma, como diríamos Berreres en Pan y Revólver, el arma potencialmente está hecha para hacer daño. Entonces, no importa quién las tenga, va a hacer daño en el momento de ser usada. Luego, el control del cuerpo social también se establece mediante el contrato social y la legalidad y la norma, ¿verdad? Esto es biopolítica. Tiene todo que ver con el derecho a matar, con quién gestiona la vida y quién decide también en este sentido necropolítico, quién decide quiénes viven y quiénes no, quiénes cuentan y quiénes no. Por ejemplo, en el caso de las juventudes, eh, cuando se habla de un asesinato en las noticias, se aborda, se dan los datos, se dicen las condiciones, y parece ser un crimen hasta que se menciona que los chicos pertenecían a alguna estructura criminal o a las pandillas en el caso de El Salvador. Y bueno, Centroamérica en general, ¿no? Cuando pasa esto, que se dice, era un enfrentamiento, ellos eran miembros de pandillas, estaban realizando actos delictivos. Hay dos leyes que lo penalizan en El Salvador. Hay por lo menos 16,000 personas procesadas por esto hasta este año. En 2008, 2009 se dieron esas dos leyes, que estoy hablando de la proscripción de maras y pandillas y también de movimiento antiterrorista. Son dos leyes que nos han dejado con aún más personas en la cárcel. Hay que preguntarnos por qué y desde dónde se está estableciendo la forma de categorizar a las personas. Y luego el control individual, vean. Que no voy a ahondar mucho quizás porque puede que nos vayamos del tema. El segundo gran modo de análisis, y esto es eso, un modo de análisis, la interseccionalidad nos plantea desde varias fuentes del feminismo, bebe del feminismo negro, bebe del feminismo postcolonial y decolonial, tanto de América Latina como África y Asia, así también como de Europa, ¿verdad? Hay modos de hacer interseccionalidad desde allá. A la red Coincidir nos interesa particularmente este modo de análisis en la medida en que nos permite, por ejemplo, plantearnos desde dónde hablamos. En tema de armas, estamos hablando desde nuestra vida de juventudes, es decir, como sujetas expuestas totalmente a las armas, tanto de los cuerpos uniformados como de los cuerpos delictivos o en conflicto con la ley. Y también nos plantea como victimarias y victimarios. Bueno, la más famosa intersección que se hace siempre es la raza, género y la clase. Este modo de análisis lo que nos dice es que no hay discriminaciones una tras de otra, sino todas juntas, y que la intersección se da en la vida de las personas, es decir, en el modo en que esta nos afecta. Como insisto, mi planteamiento más bien radica en una forma de análisis que de exposición de datos. Entonces, mezclando esto, hay una evolución en la biopolítica y habla de psicopolítica. Me voy a quedar con lo de la transparencia porque también siento que no voy a alcanzar con tantas categorías. Byung-Chul Han, que es uno quien modifica a Michel Foucault de la biopolítica a la psicopolítica, plantea que en nuestras condiciones actuales de vida, las redes sociales se han convertido en un modo de invitar a las personas a mostrarse. Entonces yo me voy a preguntar si vamos a pensar siempre en armas de fuego, armas letales, o vamos a pensar también en otras armas, ya que estamos en un momento en el que la salud mental también se ve en detrimento cada tanto, a diario. Entonces habrá que pensar si los medios también no pueden funcionar como formas de hacer daño, entendiendo que las armas son más bien eso, herramientas para hacer daño. Y en la transparencia lo que nos dice es que nos hemos llegado a mostrar tanto que a veces todo parece show y entretenimiento. Bueno, ¿cómo lo aplicamos? En el problema de las armas encuentro algunas intersecciones diferentes, que no son raza, género y clase, claramente no las estamos anulando, están siempre ahí, pero por ejemplo en el caso de El Salvador, el Plan Control Territorial y bueno,
el historial de los manos duras, la super mano dura y todos los modos de, entre comillas, luchar contra el crimen organizado en el país nos ha dejado en algunas situaciones. Por ejemplo, lugar de residencia, pleca apariencia. Esta puede ser una intersección útil para analizar el problema, porque desde ahí los cuerpos uniformados ya presumen que una persona es sospechosa o no. Es decir, vivís en Alta Vista, ya sos sospechoso, fijo. ¿Y cuántas personas no viven allá, verdad? Eh, y así otro montón de lugares que están sumamente estereotipados en esta forma negativa. Lo otro de las armas que no me gustaría quedarme sin decir es que la legalidad y el control y la regulación legal han demostrado no ser la forma. En El Salvador transitan armas por todos lados y pues parece que estamos acostumbradas a verlas. He recibido comentarios de personas de otros países que cuando vienen y ven un vigilante en una tienda o en una farmacia con su gran escopeta, me preguntan por qué este señor está tan armado en estas condiciones, ¿verdad? Son cosas que hay que pensar de cómo estamos normalizando la presencia de las armas en nuestra vida. Género, condición de clase como fijo, y también la identidad de expresión de género y pobreza como otra intersección. ¿Y qué pasa con esto? Es como ya insistí, las armas como potencial herramienta para hacer daño, nos han dejado el lujo de barbaries en cuanto a crímenes de odio, por ejemplo, y en general los feminicidios y los asesinatos. Em, Parece que hay un cierto goce de parte del público que ni siquiera es consciente de esto. Esto lo plantea Rita Segato, que mientras el feminicidio se siga dando como un show, que es lo que decía acá, ¿no? El crimen como un show, eh, mientras se siga haciendo así, dice Rita, solo va a seguir pasando y con más lujo de barbarie. En cuanto a la biopolítica, bueno, ya planteé esta pregunta, ¿no? ¿Quién tiene y quiénes usan las armas? Y esto me interesa un montón. La administración de la vida como una forma de que la biopolítica plantea. Decidir quién vive y quién muere, o quién tiene derecho de matar en este caso. Es decir, tener un arma es tener derecho de matar. Eh, en este sentido, ¿quién lo tiene? Y cuándo es legítimo y cuándo no, y quién decide qué es legítimo y qué no. Entonces, me planteo algunas cosas también para hacer. Red Coincidir trabaja en la educación integral en sexualidad como uno de sus ejes anteriores y específico a los derechos sexuales y derechos reproductivos, que es nuestra área, es decir, nosotros nos planteamos desde ahí como Red Coincidir. Pero una de las cosas que tenemos claras es que, por ejemplo, nuestra lucha por la educación sexual integral no radica en el problema de saber sobre el cuerpo necesariamente o exclusivamente. Se trata de saber también de saber cómo relacionarse de una forma pacífica. El heteropatriarcado nos ha inculcado la violencia en todos lados. Y en ese sentido, educar para la paz puede también ser una solución. Es decir, desde la cosa básica de qué juguetes tienen los niños y las niñas. El otro día había mis primitos jugando con juguetitos de pistola y eso. Y fue como, al menos 10 años de no ver en mi familia un juguete de ese tipo, un juguete que incitara a la actividad bélica. ¿Verdad? Y fue como, cuando pregunté, mi familia pues no se había percatado, era como, es un juguete, y luego lo pensamos y fue como, pero tenemos como un montón de tiempo en el que no le regalamos ese tipo de juguetes a nadie en la familia, entonces, ¿por qué lo estamos haciendo hoy? Y claro, también hay un gran afecto, un afecto en nuestra psique respecto del entorno. Vivimos en una situación violenta en la que necesitamos defendernos todo el tiempo. Así que yo aquí no estoy planteando un discurso pacifista y esta no es opinión de la Red Coincidir, sino más bien mi construcción teórica. Y es que pienso que hay formas de violencia que hay que validar como autodefensa. Porque mm, no podemos decirle a los niños y a las niñas, a las juventudes y a los adolescentes que viven en un país seguro cuando ellas mismas saben que no y que van a tener que estar listas para defenderse ya. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa cuando nos defendemos? Por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí de 26 años me ataca un hombre de 35, muy probablemente armado tal vez, de Santa Elena en un pickup, pero da la casualidad que yo me logré defender y lo herí?
yo vivo aquí, hay mexicanos, tengo 26 años, estudio filosofía en la UES, me veo así como me veo, entonces claramente voy a ser yo el mayor afectado, aunque fuera legítima defensa. Y si me dicen, bueno, en el juicio se arregla, claro, pero voy a tener que esperar 2 años para el juicio, porque es como, en lo real, en lo fáctico, lo que está pasando, por ejemplo, con esas 16,000 personas que mencionaba, que han sido procesadas por esta ley de proscripción a antipandillas y antiterrorismo, da la casualidad, resulta que un montón, o por lo menos un 30% que han pasado sus casos, porque el otro resto sigue esperando a que sus juicios se den, estas personas salen libres. Después de 2 años esperando juicio y salen absueltas y declaradas inocentes, pero encima tampoco hay una forma del Estado de resarcir este daño que pasaste 2 años metido en la cárcel. Vas a salir a la calle como aquel joven que estuvo preso. Ya no sos una persona, sos el ex convicto, el ex presidiario, todo esto. Y no importa, y nadie se da el tiempo de en público corregir el veredicto ya, sino que sale tu foto como el más buscado, por ejemplo, pasó en El Salvador, y seguro ha pasado muchas veces más, pero en una de que me enteré, eso, a un chico lo publican su foto como uno de los más buscados. eh, Finalmente se logra que el diario acepte que se equivocó, pero no lo publica, ya solo es como perdón y una disculpa así, de palabra casi, entonces no te deja en ningún lado. Y bueno, finalmente actuar contra la presencia de armas, yo pienso en lo que les decía al principio ya, es la interseccionalidad nos va a plantear que, por ejemplo, hay factores que pueden sugerirnos, y nada más sugerirnos, eh, cierta propensión al uso de la violencia. ¿Cómo usamos estas herramientas de análisis para poder también identificar con más claridad de dónde está viniendo el uso de armas? ¿De dónde está viniendo? Cuando digo de dónde me refiero a nivel individual, ¿verdad? ¿Qué le estamos dando a nuestra sociedad eh, de comer diario para que haya tanta expresión de violencia y con el lujo de barbarie que se encuentra acá, ¿no? Perdonen, no sé cuánto llevo de tiempo, si puedo seguir extendiendo alguna cosa o voy deteniéndome. Ya tenemos 2 minutos, Brian, para finalizar. Perfecto, entonces Finales. concluyo. Gracias. Gracias. Concluyo entonces. La invitación de la red Coincidir, y bueno, estamos en un proceso en el que estamos buscando fundar un centro de investigaciones sobre juventudes y derechos humanos, solamente con personas investigadoras jóvenes que desde nos hemos atrevido a pensar afuera del huacal de la academia en El Salvador, porque esa es la otra. La interseccionalidad es una forma de plantearse frente a los monolitos. Es como, no es el problema de las armas. Es decir, podemos nombrarlo como eso, pero ¿en cuántas burbujas se traduce ese problema? Y de cuántas de esas tenemos información y a cuáles podemos realmente intervenir. Son preguntas que tenemos, por ejemplo. ¿Cómo se relaciona el que haya una arma en tu casa respecto de que vos vivas violencia sexual, por ejemplo? Vos sabés que tu agresor tiene un arma en la gaveta y estás expuesta a eso. ¿Quién te ayuda? ¿Quién te protege frente a eso? Es decir, porque el arma ahí misma con regulaciones no es condenable legalmente. ¿Ya? Si hay un permiso de portación, si todo está en regla, pero potencialmente está generando violencia. Entonces, ¿cómo podemos aproximarnos de esta manera a un problema tan complejo como este? Voy a quedarme por ahí. Muchas gracias. Gracias, Brian. Me quedo con unas primeras intervenciones cuando manifestaba que el arma de fuego, no importa quién la tenga, siempre va a hacer daño. Y es que las armas de fuego y la violencia asociada al uso que éstas tienen generan un gran impacto en la comisión de hechos delictivos que afectan cotidianamente a la población, ya que son un medio muy difundido de violencia instrumental o directa. Ya nos hablaba Brian de cómo sectorizamos dependiendo de ciertas características.
de las personas. En El Salvador, entre los años 2014 al 2018, en promedio el 79% de los homicidios se convirtieron con un arma de fuego. Hasta el mes de septiembre del año 2019, de 149.030 en las armas de fuego, de estas solo el 66.5 tenían una matrícula vigente, mientras que el 33.5 las tenían vencidas. Son preocupantes estas estadísticas. Bueno, quiero darle la palabra a Reina Puluk de Yepades de Guatemala. Quiero leerles un poco sobre su trabajo que ella desarrolla como defensora de derechos humanos. Ella es educadora del área de niñez y juventud de Yepades. También es voluntaria en una organización juvenil, educadora en temas de prevención de violencia y prevención de violencia armada, por arma de fuego, perdón, en centros educativos públicos y privados de Guatemala. Un placer, Reina, y bienvenida. Gracias, muy amable, muy buenos días. Solo voy a proyectar. Muy bien, nuevamente muy buenos días. Gracias por la oportunidad. El tema en que yo les voy a hablar es sobre los efectos de la violencia armada en la juventud. Muchas veces hemos visto el tema de la violencia como algo natural o algo normal o algo que le pasa únicamente a las personas adultas, pero lamentablemente no es así. La violencia no importa, o la violencia por arma de fuego no importa nuestro estatus económico, o si vivimos en una residencia o si vivimos en un barrio pobre, alejado en algún lugar, siempre vamos a tener las secuelas de esa violencia. ¿Y cómo esta violencia nos afecta a nosotros como jóvenes? Pues nos afecta con la simple y llana pregunta de la exclusión. Uno de los paradigmas en nuestro país o aquí en Guatemala es que si nosotros vivimos en un barrio pobre, si vivimos en un barrio que es considerado como área roja, automáticamente estamos excluidos del sistema de oportunidades de un empleo. Un joven que proviene de una área roja aquí en Guatemala no tiene las mismas posibilidades de optar a un empleo. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas piensan que esta persona, como viene de un barrio, de una área roja, muchas veces piensan que esta persona es parte de una pandilla, parte de una mara, que va a llegar al local o a este puesto de trabajo solo a ver cómo funcionan las cosas para luego extorsionarla. Entonces, los jóvenes están envueltos en esta exclusión laboral a causa de la violencia. Daños psicológicos. Muchas veces hablamos sobre los daños que nos puede causar las armas de fuego como jóvenes, pero no vemos los daños psicológicos que estas causan en nuestras vidas. Muchas veces para nosotros ya es normal, a causa de la violencia que vivimos en nuestro país, ya es normal que todos los días que salimos a trabajar o que salimos a estudiar podamos ser víctimas de la violencia, nos puedan asaltar caminando, nos puedan asaltar en el bus, nos puedan asaltar en cualquier lugar, y muchas veces decimos, bueno, me asaltaron, pero estoy vivo, pero no vemos esas secuelas o esos daños psicológicos que causa la violencia, que causan las armas en nuestra vida. Y lamentablemente en nuestro país no hay una atención psicológica para las víctimas de violencia. Falta de oportunidades, como les decía, la violencia armada hace que nosotros tengamos faltas de oportunidades, siendo uno de los países catalogados como países violentos en Latinoamérica. Podemos venir y podemos ver muy fácilmente de que las empresas o las oportunidades de trabajo no van a venir a un lugar o a un país donde hay demasiada violencia. Inclusive las empresas que están dentro de nuestro país no van a venir y van a ir a colocar una sucursal o una tienda en un barrio considerado como zona roja, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo las faltas de oportunidades que nosotros los jóvenes tenemos, aparte de que los jóvenes somos considerados como altamente potenciales en el tema de la violencia también, ¿verdad? O causarla. También los efectos de la violencia podemos ver las secuelas físicas. Muchas veces solo nos percatamos dentro de las noticias, de los periódicos, que
vinieron y mataron a una persona, que vinieron y mataron a un vendedor, que vinieron y mataron a un estudiante, pero no vemos esas secuelas físicas. Muchas personas en nuestro país se da a conocer la noticia de las personas que murieron, más no de esas personas que quedaron con alguna discapacidad a causa de la violencia por arma de fuego. Estas personas quedando con una discapacidad pierden muchas oportunidades, la vida ya no va a ser la misma, los sueños están truncados, aunque muchos podamos decir de que al final está vivo, tiene una oportunidad, puede salir adelante, pero no vemos esas secuelas físicas que quedan, el quedar en una silla de ruedas, el quedar parapléjico, el venir y ya no valerse por sí mismos. Muchos jóvenes sufren estas consecuencias. Otro de las secuelas o de los efectos de la violencia armada es el abandono escolar. Cuando nosotros dentro de un centro educativo estamos siendo víctimas de violencia y sabemos que el joven, el compañero, es parte o es miembro de una pandilla, por supuesto que lo que pasa es que vamos a venir y abandonar la escuela, ¿verdad? También aparte de eso, si nosotros tenemos en nuestro país o muere mi padre a causa de la violencia armada, a causa de un arma de fuego, ¿qué es lo que pasa con nosotros los hijos? Pues vamos a tener que dejar la escuela, porque ahora nos toca pasar al papel de proveedores del hogar, ¿verdad? O si es en el caso de la mamá, tenemos que venir y dejar el centro educativo para pasar a ser proveedores de ese hogar y ayudar a nuestra familia. Entonces, cómo la violencia también va aumentando o va dañando el tema de las oportunidades escolares dentro de nuestro país o a nosotros como jóvenes. Aparte de eso, también tenemos el otro efecto que es la pobreza. Sabemos que si tenemos violencia, que si vamos a tener daños a través de las armas de fuego, por supuesto que vamos a tener pobreza. No vamos a poder venir y salir adelante, porque este círculo de violencia no nos permite salir adelante. Inclusive nosotros como jóvenes no podemos venir y emprender un negocio. ¿Por qué? Porque estamos propensos a ser víctimas de extorsión, a venir y lo poquito que ganamos en nuestro emprendimiento lo tengamos que pagar en el tema de las extorsiones. Y pagamos las extorsiones porque muchos pueden decir, Ana, pero usted paga la extorsión porque usted quiere. No, pago la extorsión porque necesito vivir, porque tengo miedo que le hagan daño a mi familia, a mis empleados, a mis colaboradores. Entonces, ¿cómo la violencia al final de cuentas viene y nos sumerge más en la pobreza? No podemos venir y ser emprendedores como jóvenes. Otro de los efectos de la violencia armada, es la desintegración familiar. Cómo esta violencia hace que nosotros vengamos como jóvenes suframos las secuelas de la desintegración familiar. Cuando a mi padre, al salir a trabajar, no entregó la billetera, vino el delincuente, sacó el arma tan fácilmente y le dispara y lo mata. Hay una desintegración familiar. Esa familia o ese núcleo familiar se ve dañado a través de las armas de fuego. O puede ser a mi madre, ¿verdad? Que salió a la tienda, una balacera, una bala perdida, le impacta, lamentablemente muere. Entonces hay una desintegración familiar que lleva a pobreza, que lleva a abandono escolar, que lleva a secuelas físicas, que lleva a secuelas psicológicas en nuestro país o a nosotros, y que nos afecta a nosotros como jóvenes. También otro de los efectos es la migración. ¿Por qué decimos la migración? Porque lamentablemente si yo vivo en un área roja donde la violencia impera, donde las armas a cada día matan a una persona, por supuesto que yo voy a venir y buscar mejores oportunidades, o mi familia va a venir y va a buscar mejores oportunidades, y vamos a tener que venir y emigrar a otro lugar, ya sea a otra zona o a otro departamento en nuestro país, aquí en Guatemala. Entonces, ¿cómo esa migración o cómo la violencia afecta en ese sentido, verdad? Donde no puedo tener una estabilidad en algún lugar debido a la violencia. Y lo que pasa en nuestro país es que muchos de nosotros los jóvenes venimos y vivimos en un barrio, en una zona pobre y de mucha violencia. Venimos e inmigramos a otro lugar, a otra zona, pero lamentablemente esa zona también es de violencia. Entonces, ¿cómo la violencia afecta a todos los estatus o a todos los niveles de nuestro país?
Entonces, estos son los efectos en general sobre la violencia, sobre lo que afecta, lo que nos afecta, cómo es que la violencia armada trunca los sueños de muchas personas o de muchos jóvenes. Jóvenes que por no entregar el teléfono celular, jóvenes que por no entregar la billetera o no darle algún recurso económico a ese ladrón, tan fácil y sencillamente que viene, saca el arma, le dispara y mata a esos sueños y trunca esa vida. Al final, el acceso a las armas es tan fácil en nuestro país, el trasiego de armas en todos los lugares creo que es muy fácil. Incluso nosotros comentábamos con otros jóvenes y nos decían, mire señor, al final adquirir o encontrar un arma la puedo encontrar con un amigo, sé quién tiene armas, sé un conocido me puede brindar un arma de fuego, es más fácil. Nos decía, conseguir un arma el día domingo a las 2 de la tarde que venir y conseguir pan ese día. Entonces, ¿cómo es que el acceso a las armas es tan fácil en nuestro país? Y por supuesto, todos los efectos que conllevan estas armas a nosotros como jóvenes. No podemos desarrollarnos, no podemos tener un negocio, no podemos tener emprendimiento, no podemos estudiar debido a la violencia que se genera. Nosotros hacemos mucho énfasis en que muchas personas dicen, sí, pero un arma me brinda seguridad, un arma va a venir y me va a proteger o va a proteger a mi familia. Por supuesto que no es así. Mientras más personas crean que las armas de fuego nos van a proteger, más violencia vamos a generar en nuestro país. Y nosotros somos de la idea de que mientras menos personas adquieran un arma de fuego, eso va a hacer que se disminuya el trasiego de armas, la producción de armas. Es como cualquier cosa en nuestro país, ¿verdad? Sacan algún producto, una galleta, por así decirlo, lo prueban o lo van a ir a dejar a algún centro educativo. Si los jóvenes o los niños adquieren esa galleta y se vende el producto, ¿qué va a hacer el empresario? Pues producir más y producir más cada día más. Entonces nosotros vemos así con las armas de fuego. Mientras más personas, más jóvenes vengamos y le digamos no a las armas y veamos a este arma como una herramienta potencial de muerte donde voy a tener secuelas tanto legales como psicológicas o físicas dentro de mi familia o dentro de mi país, entonces vamos a hacer algo positivo para nuestro país, diciéndole no a las armas y no buscando estas herramientas como método de defensa o de solución de problemas. Únicamente lo dejaría ahí. Yo creo que ya llegué al tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muy importantes sus conclusiones. Me llamaba mucho la atención esta parte donde mencionaba de la comercialización que se les hacen a las armas de fuego y la gente cómo se siente segura al tener un arma de fuego. Y es que creo que parte de la idea de que los estados están faltando a su obligación de establecer políticas públicas en el tema de seguridad. Entonces la gente al sentirse insegura cree que un arma de fuego le va a brindar seguridad. Si bien la violencia homicida en Guatemala ha disminuido, el efecto de las armas de fuego no lo ha hecho. Hace 5 años, las armas de fuego ocasionaban el 81% de homicidios. En el 2018, las armas ocasionaron el 79%. Así que si hay menos muertos, la mayoría de estos mueren a causa de disparos de armas de fuego. Lo mismo ocurre en el caso de los heridos. Según datos de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, DIGECAM, para marzo de 2019 se encontraban registradas 585.405 armas de fuego en Guatemala. De estas, únicamente 10.947 armas estaban registradas por mujeres, es decir, únicamente el 1.8%. Eso es un dato muy importante para hacer el análisis en cuestión de género. Y bueno, con estos datos bastante sombríos y bastante similar al contexto salvadoreño, ¿verdad? Quiero seguir analizando el impacto de las armas de fuego que tienen en el desarrollo de la juventud. Y voy a dejar con ustedes a Joel Alemán. Quiero leerles un poco acerca de su currículum. Él es socio fundador de Jóvenes contra la Violencia en Honduras y es director de incidencia política de Jóvenes contra la Violencia. Es miembro de JCI. Joel Alemán, le doy la palabra. Bienvenido. Mucho gusto, buenos días a todos, todas, todes. De verdad es un gran gusto, un gran honor poder compartir estos momentos con ustedes y qué bueno que
la virtualidad nos deja estas buenas plataformas para poder hacerlo. El tema que voy a tocar es el desarme de la violencia intrafamiliar. Dentro de esto, iniciar que en Honduras, solo el año 2019 contabilizado, hubieron más de 4,000 personas que murieron. De esto, casi el 60% fueron homicidios. Y adivinen cuál fue la causa de la mayor parte de estos homicidios. El 72,7% fue producto de armas de fuego. Esto solo a nivel general, pero como estamos hablando un poco ya dentro de la violencia intrafamiliar, solo en Honduras el año pasado murieron más de 300 mujeres por el tema de la violencia intrafamiliar. De esto, el 36%, o sea, 108 mujeres, murieron en el hogar, murieron dentro de sus casas, donde su agresor o donde la persona que cometió el homicidio con un arma de fuego fue el esposo o fue la pareja sentimental en ese momento. Esto nos viene a dar un poco de realidad de lo que hemos tenido a nivel de los países del Triángulo Norte, donde el fácil acceso a armas de fuego, donde la falta de valores, la falta de educación, todas esas cosas que como países tercermundistas tenemos, nos deja la reflexión para comenzar de que las armas en las manos equivocadas son tragedias y son cosas que se pueden evitar. Creo que hoy debemos de reflexionar y debemos de comenzar a seguir haciendo estas luchas a través de los gobiernos, a través de las instituciones veedoras de seguridad que juegan un rol importante y que puedan comenzar de verdad a darle la seguridad a todos y a todas dentro de nuestros países del Triángulo Norte. Nosotros hemos comenzado con diferentes procesos. Hemos comenzado a hacer muchas incidencias, por lo menos aquí, en el tema de armas. Antes en Honduras una persona podía ser como Rambo, andar 5 armas con él y o sea, era una cosa loca. Hoy, pues no es que hizo una gran diferencia, pero solo puede tener una persona registrada 3 armas, porque el problema no solo es en las armas registradas. La mayoría de homicidios, cuando es de crimen organizado en Honduras, no se da con armas que están registradas, sino con armas de grueso calibre, AK-47, AR-15, UCIs. Son la mayoría de armas que usan las maras y pandillas y grupos de narcotráfico en el país. Entonces, no solo es el tema de que los agentes de seguridad deben de limitar el registro o deben de limitar algún tipo de uso de armas para ciertas personas. Quiero darles un dato interesante, que en Honduras existe un departamento que tiene un estado de excepción que se llama el departamento de Colón, que es en la zona norte, noratlántica. Ese departamento desde hace, creo, más de 10 años, tiene un estado de excepción para el uso de armas de fuego para la población civil. En teoría, solo pueden andar armas de fuego personas de seguridad, policías, militares y empresas de seguridad privada. Pero todas las semanas van a ver que una persona murió producto de un arma de fuego en este departamento. Entonces, si es un estado de excepción que los operadores de justicia y los operadores de seguridad no han podido controlar esto en este departamento, debemos de ver de que debemos de seguir encaminando nuestras luchas, debemos de seguir dentro del mismo hogar. Y nuestro compañero Brian comenzó con un aspecto importante, la educación desde parte de los niños. Dijo, tenía un arma de juguete y eso muchas personas lo asimilan solo como un juguete, no creen de que darle un arma de juguete a una persona, a un niño, les va a crear un sentimiento de querer matar gente, pero va creando esos lazos de violencia en el que al final vemos desencadenado todas esas cosas que tenemos. Debemos de comenzar a hacer la educación dentro del hogar, donde los valores que se vayan a proyectar, donde los valores que vamos a estar dando,
son de cultura de paz, son de poder decirle a los niños, a las niñas, el respeto mutuo entre los seres humanos, el respeto a las ideas, el respeto a la forma de ser, el respeto a cualquier cosa que las personas puedan tener, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho a la paz. Debemos de comenzar a trabajar con eso, porque la violencia en el hogar se ha desencadenado y sigue, y el año pasado fue un año bastante crítico y crítico para las mujeres y también para los niños y jóvenes, porque una de las principales personas que estaba en el hogar era el padre, que normalmente no pasa en ese ambiente. Entonces, al estar encerrado, la ansiedad, el COVID, el desempleo, la falta de ingresos y todo lo que conllevó esto, generó un aumento de violencia. Generó solo en Honduras el año pasado, a través del sistema de llamadas de emergencia 911, hubieron más de 8,000 llamadas de auxilio de las mujeres por casos de violencia intrafamiliar, porque la pareja las estaba golpeando, porque se sentían vulnerabilizadas. Entonces, esto desencadenó, compañeros, compañeras, que la violencia se aumentara. Nosotros creo que debemos de comenzar a ver este problema, no solo a nivel de país, de un país, sino que lo tenemos que ver la solución a nivel ya de todo el Triángulo Norte, porque como decía un compañero por ahí, si viene un producto nuevo y lo prueban y les gusta, pues ahí se van a quedar. Pero lamentablemente la falta de educación en nuestros países, la presencia de maras y pandillas, el fácil acceso a las armas, la falta de valores en el hogar, la corrupción, la baja calidad en la educación, nos hace ser vulnerables a que todos los grupos organizados de narcotráfico puedan llegar fácilmente a nuestros chicos, nuestras chicas. Creo que no se les están prestando la debida atención en las escuelas, en los colegios. Ya, por ejemplo, en Honduras, muchas escuelas, hay niños de 9, 10 años vendiendo drogas con armas de fuego. Eso parecía hace 10 años, y si se lo hubiera dicho a alguien, hubiéramos dicho que era inconcebible, pero solo a inicios del 2019 detectamos infinidad de centros de educación, de escuelas, donde niños de 10 años, 9 años, eran los que vendían marihuana. O sea, eso nos dejó en shock, y decimos, debemos de seguir trabajando y trabajar más fuerte, porque tanto los estados, los gobiernos, los legisladores, el ejecutivo, el legislativo, no han cumplido su rol que le corresponde dentro del estado. No han emitido todavía esas políticas que nos ayuden a poder salir de todos estos problemas que tenemos. Entonces, como sociedad civil, como organizaciones que estamos trabajando en cada uno de los barrios de las colonias, como los denominan ellos mismos, como zonas rojas, debemos de empezar a quitar esa estigmatización de los jóvenes, de porque vienen de ahí, van a ser de X pandilla, de eliminar esas barreras imaginarias, esas fronteras imaginarias que existen en muchos barrios y colonias, que un joven no puede llegar al otro lado porque es de otra pandilla y que no pueden estar mezclándose en los barrios porque supuestamente llevan información. Esto lo digo en el tema de la violencia intrafamiliar porque sí se ha disparado bastante, sí ha habido muchas mujeres y lo decimos así porque últimamente nos hemos enfocado bastante en tratar de ver los puntos de la violencia hacia la mujer, y eso nos ha sorprendido mucho cómo ha faltado voluntad política para poder hasta crear leyes que den más protección a las mujeres. O sea, debemos de comenzar a ver los problemas como hermanos que somos centroamericanos y que debemos de ver que tanto un problema que está en un país al final va a afectar a los otros dos. Antes, hace 20 años a Honduras no le preocupaba el tema de las maras y pandillas. Hoy es un problema grave que tenemos de maras, pandillas, narcotráfico, y eso ha venido degenerando nuestros países. Y también el tema de la corrupción de los gobiernos, porque no llegan las cosas donde tienen que llegar. Entonces, comenzando con esto, también debemos de empezar a culturizar
los hogares, de comenzar a bajar esos niveles de violencia dentro de los mismos hogares. Nosotros tenemos un programa que se llama Volvamos a la Mesa, en el cual es un programa de intervención familiar, donde buscamos que las familias vuelvan a comunicarse, que vuelvan a tener espacios, escucha bien, aunque sea de poder comer juntos una semana, aunque sea de poder compartir una actividad juntos. ¿Por qué? Porque eso va creando siempre el mismo lazo de amistad dentro del mismo hogar. Entonces así evitamos de que la violencia también intrafamiliar siga aumentando, porque en estos espacios pueden las personas decir qué es lo que le molesta al otro, pero tiene una intervención y tiene una persona de nosotros que le puede estar intermediando entre ellos para que no pase al lado de los golpes, sino que traten de hablar, traten de tenderse para que así bajemos los niveles. Pero fíjense, en una página estuve viendo una iniciativa importante para el tema de la reducción de la violencia intrafamiliar, que ponían que toda persona que haya sido denunciada por violencia intrafamiliar o violencia doméstica, se le suspenda automáticamente el permiso de portación de arma, y a la vez, si no lo ha sacado nunca, pues que no pueda acceder a un arma de fuego, para que puedan ir reduciéndose también lo que es el desarme en la violencia intrafamiliar. O sea, todas estas personas que porque llegó golo, golpeó a su esposa o maltrató a sus hijos, que se le cancele automáticamente lo que es el tema de su arma de fuego, para que no puedan tener acceso a ellos, para que no puedan llegar a la última cosa, que es poder asesinar a uno de sus familiares, porque comienzan con los golpes y después terminan matando a las personas. Entonces, de esto, de la tasa también de personas muertas de mujeres muertas, quiero decirles de que en este momento Honduras tiene una tasa nacional de muertes de forma violenta hacia las mujeres de 6.2 por cada 100.000 habitantes. O sea, estamos, igual es alto para solo tema de mujeres, no debería haber ninguna, pero creo que las políticas que debemos de empezar a impulsar, como lo dije ya hace un momento, deben ser políticas que podamos hacer presión desde los 3 países, que podamos comenzar a ver las respuestas, las soluciones desde los países, para que podamos evitar. Una compañera anterior que me precedió dijo un aspecto importante, solo voy a medio recalcar el tema que decía de migración, pero el término es desplazamiento interno por violencia, cuando por las armas se tiene que trasladar de un lugar a otro sin salir de las fronteras de su país. Entonces, igual pasa en Honduras, pasa en El Salvador, pasa en Guatemala. Muchas personas tienen que salir huyendo de sus hogares porque lo estuvieron extorsionando, porque tuvieron un problema con alguna persona y ya lo llegaron a amenazar con armas, y las personas, por querer preservar su vida, deben de salir desplazadas de sus casas, de sus hogares, que tanto les ha costado. Entonces, creo que debemos de comenzar, amigos, amigas, compañeras de los otros países, a buscar esas soluciones, pero esas también que puedan ser factibles en los 3 países, que podamos decirle tanto a los legisladores, tanto a los ejecutivos, al poder ejecutivo de cada uno de estos países, por qué tiene que hacer esto y por qué tiene que encaminar ese camino, para que puedan muchas personas ya reducir los niveles de violencia. Sabemos que muchas personas no van a dejar de consumir alcohol, y el alcohol es un detonante también para la violencia en los hogares. Entonces, pero sí podemos crear bastantes campañas y podemos crear intervenciones dentro de los hogares para que podamos ver el tema de la violencia, de la prevención dentro del hogar, y previniendo la violencia, mejorando la comunicación. Creo que vamos a poder también mejorar el tema de la violencia intrafamiliar, y al igual tratar de limitar el acceso a armas, por lo menos las legales, a las personas que no puedan manejar esas emociones, esas situaciones, y poder decirle a todos de que debemos de empezar a trabajar. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel.
creo que Joel hacía mención, al igual que Isabel, de un aspecto importante, que es el fortalecimiento del tejido social y el tema de la unión familiar para poder ir cerrando esa brecha que existe entre la violencia y algunos elementos que afectan a la vida familiar o la vida cotidiana. Ya nos compartía Joel un poco estadísticas de cómo la violencia intrafamiliar aumentó en el año pasado en Honduras. Creo que al igual que El Salvador existe datos de que en la cuarentena obligatoria existió bastante violencia intrafamiliar. Quiero compartirles algunos datos sobre el tema de violencia homicida en Honduras. En los últimos 14 años, entre enero de 2005 y diciembre del 2018, ocurrieron 71.687 homicidios, de los cuales el 74.5 utilizaron un arma de fuego. Para el 2018, la tasa nacional de homicidio fue de 41.4 por cada 100.000 habitantes, es decir, un total de 3.733 homicidios. Y el arma de fuego fue el instrumento más utilizado, en el 70.5 de los casos. En los últimos 5 años en Honduras se han registrado un total de 107.666 armas de fuego, de las cuales 93.706 han sido de diferentes calibres y fueron a favor de personas naturales. Solo 13.960 se autorizaron a personas jurídicas, es decir, a empresas de seguridad privada. En este periodo también se decomisaron 24.092 armas en diferentes hechos. Esta es la situación en Honduras y para ir cerrando este panel tan importante, quiero dejar con ustedes a Gabriela Turcios. Ella es del colectivo San Jacinto, es artista, feminista, comunicadora popular, cineasta comunitaria y miembro de diversos espacios de incidencia social y política en El Salvador. Gabriela, bienvenida. Hola, hola, muchas gracias por el espacio. Pues ha sido un gusto escucharles a la compañera y los compañeros. Pues yo en mi caso quisiera hablar un poco sobre la estigmatización de juventudes por los cuerpos de seguridad del Estado. Esto quizás es un trabajo que venimos haciendo desde el colectivo San Jacinto, desde básicamente el 2017, digamos que comenzó esto. Digamos un trabajo de investigación podría ser mediante el arte, ¿verdad? Desde el colectivo nosotros trabajamos cine comunitario y porque creemos que el arte es un medio de reparación emocional y de denuncia. Entonces, quizás la experiencia que les quiero contar antes es que en el 2017 nosotras y nosotros trabajamos un cortometraje sobre la violencia de la policía hacia las comunidades, hacia la juventud de las comunidades populares. Este trabajo se hizo en mexicanos, en comunidades populares de mexicanos, y lo que descubrimos ahí fue algo bastante preocupante, ¿verdad? Porque las juventudes con las que hablamos y con las que construimos este trabajo colectivo, que resultó ser un cortometraje, contaron experiencias bastante complejas en cuanto a la relación de la policía con la comunidad. Esto porque era en ese tiempo cuando el gobierno de El Salvador, con Sánchez Serén, había implementado las medidas extraordinarias y la policía estaba en todos lados, igual el ejército. Entonces, lo que estas juventudes contaban es que justamente había presencia de pandillas en sus zonas. Sin embargo, pues ellos no se metían con la pandilla, ¿verdad? Era una cosa separada. Y estudiaban, algunos también trabajaban. Y el tema es de quienes recibían más acoso era de hecho de los policías y de los soldados. Y la cuestión del uso de las armas
de parte de los cuerpos de seguridad, digamos que identificamos dos funciones en realidad, ¿verdad? Digamos las bases, que es la de matar y la de amedrentar. Entonces, digamos, estas funciones eran utilizadas en contra de la juventud, que no tenía absolutamente nada que ver con la pandilla ni con el crimen organizado. Entonces, digamos, es una demostración de poder de parte del policía, ¿verdad? Actuando en subjetividad, ¿verdad? Y otra quizás de las cosas más preocupantes de ese plan de medidas extraordinarias del Salvador Seguro se llama, es que los policías estaban en las escuelas también, ¿verdad? Dentro de las escuelas. Entonces, ahí lo que sucedía era, bueno, primero amedrentamiento con el arma de fuego, vea, yo te veo ahí que venís entrando, me caes mal, el policía, vea, me caes mal, o algún problema, saco el arma, vea, y te amenazo con el arma desenfundada. Entonces, eso en escuelas secundarias es una cosa, pues, que es un tipo de violencia bien preocupante, ¿vea? Hacia la juventud, solo por el simple hecho de ser joven. Y en ese caso también llegó a un extremo donde la policía ejercía violencia sexual dentro de las escuelas. Pero la situación de las pandillas y el ambiente de violencia que se vivía en ese entonces era suficiente para que nadie le prestara atención a esa situación, ¿verdad? Entonces, esa es quizás la razón de por qué consideramos en el colectivo que es muy importante también hablar de la violencia de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿verdad? Porque son ellos los que, como decía también Brian, son ellos los que tienen el permiso de matar, ¿verdad? La licencia para matar. Y muchas veces el policía actúa por subjetividad, porque por alguna razón de que ha estigmatizado o le cae mal a alguna persona, o incluso son cuestiones personales del policía que por razones de ira, de odio, ¿verdad? Comete un crimen. Y de pronto cuando el policía comete un crimen y intenta ser enjuiciado, lo que pasó es que la persona era pandillera. Entonces ahí quedó el asunto. Es el caso del feminicidio de Zulma Yamilet del año pasado, el 7 de mayo. Fue asesinada por dos policías y la cuestión es que la mujer era pandillera, supuestamente, ¿verdad? Pero a los policías no les compete, ¿verdad?, arrebatar vidas así. En todo caso, si la mujer era pandillera, pues ahí es el sistema de justicia el que tiene que llevar el caso. El policía no es Dios, ¿verdad?, para decir, yo sé que sos pandillera y te voy a matar, ¿verdad? Y nadie me va a decir nada porque ya ahí se solucionó el problema, ¿verdad? Entonces el tema también de las armas es una cosa muy compleja, sobre todo en las comunidades populares, porque pues son quienes viven enfrentamientos constantes entre las pandillas, entre el crimen y también y los cuerpos de seguridad del Estado. Y eso es consecuencia directa, pues, de la desigualdad, de la desigualdad, de las masculinidades hegemónicas, como decían también, los hombres son quienes tienen más armas. Y en el caso por ejemplo, también de los policías, de los vigilantes privados o policías privados, también hay casos bastante preocupantes del uso de las armas, del uso irresponsable de las armas, cuando ellos, como ya dije antes, pues tienen permiso, tienen entrenamiento, las instituciones les proveen de todo, ¿verdad?, todos los mecanismos para portarla. No es lo mismo que un ciudadano común vaya y compre un arma a que reciba todo un entrenamiento para usarla, ¿verdad?, que no es solo entrenamiento, pues, físico, así de aprender a usarla, sino que también es psicológico, ¿verdad? Entonces, en ese caso, también los vigilantes privados o los policías privados
llegan a ser una amenaza para la comunidad, para la población. Y en este caso también quisiera remitirme a la situación del 31 de enero de este año, cuando unos PPI del Ministerio de Salud asesinan a unos militantes de un partido político de aquí de El Salvador. ¿Por qué? Porque andaban en un meeting y estos tipos andaban bajo efectos de las drogas y todo eso, tenían el arma en las manos, se bajaron a querer amedrentarlos, de pronto le disparan y todo. Mueren 2 personas ahí, adultas, pero también iban en ese camión adolescentes. ¿Vea? Entonces ese trauma que deja ese uso irresponsable, ¿vea? De las armas es bastante potente en la juventud. ¿vea? Entonces, en ese sentido, pues los catalizadores de la violencia armada definitivamente, ¿vea? Es la desigualdad, ¿vea? La desigualdad social, porque no es lo mismo ver a un muchacho de Santa Elena, que aquí, por ejemplo, en El Salvador, ¿vea? Para los compañeros que no son de aquí, es uno de los barrios más opulentos, ¿vea? De gente que tiene condiciones de vida elevadas, ¿vea? Y todo eso no es lo mismo ver a un joven de ahí que a un muchacho de Soyapango, de San Jacinto, de Altavista y todo eso. Y los policías definitivamente actúan diferente, solo por el simple hecho de vivir en una comunidad. ¿Vea? No digamos con el tema de las mujeres también. Vea, los policías en las zonas rurales y en las zonas más populosas suelen también acosar a las mujeres, acosarlas, amenazarlas, incluso llegar hasta temas de violencia sexual, porque el arma y el uniforme les da ese poder, ¿vea? O al menos eso es lo que ellos tienen interiorizado. ¿vea? Entonces, para nosotros es bastante preocupante esto, pues, porque al final, incluso la Policía Nacional Civil de El Salvador ha tenido, digamos, se han hecho un montón de esfuerzos desde el Estado, también para quizás humanizarlos, humanizarlos un poco, darles cursos de derechos humanos, todo el tema, sobre el uso de la fuerza y todo eso. Pero al final en las comunidades ellos hacen lo que quieren siempre. Entonces, quienes salen afectados son las juventudes, ¿ve? Y es el caso también de Daniel Alemán, ¿ve? Que fue uno de los casos más lamentables y mediáticos, que creo que se dio, si no me equivoco, por allá por el 2016 o 2015, no recuerdo. El micrófono. Perdón, que me llamaron. Entonces, si el policía se ensaña con vos, ¿verdad? Puedes pasar y te implantan droga o cualquier situación y sos inocente, el sistema judicial te va a meter en un proceso complejo, largo, donde seguramente vas a tener que pasar años en la cárcel, solo por eso, solo porque el policía decidió que en ese momento lo viste mal, o le contestaste mal, o te veías mal, ¿vea? Físicamente. Entonces, para nosotras y nosotros este tema es pues bastante complejo de hablar, pero creemos que es muy importante. Igualmente, a una cosa que se me había olvidado comentar, es que este cortometraje que hicimos en colectividad con los jóvenes de estas comunidades, pues llegamos al acuerdo con la organización con la organización que se estaba trabajando en aquel entonces, que ese cortometraje se liberara 2 años después de haberse hecho. Y la razón de esto, a pesar de ser arte, ¿verdad? Y a pesar de ser arte hecho por jóvenes, la razón de esto fue porque se temía por la vida de los jóvenes que habían participado ahí, ¿verdad? Entonces, lo mejor fue esperar un tiempo prudencial para poder proyectarlo, pero incluso en ese sentido, jamás se ha proyectado en comunidades populares por eso,
porque el temor de que un policía pueda identificar a alguien de ahí y pueda agarrar saña con esta persona es un peligro, pues, cuando en realidad deberíamos de ser libres de compartirlo, ¿verdad? Deberíamos de ser libres porque es arte a fin de cuentas, ¿verdad? Es un arte de denuncia, pero es algo que no se puede hacer y eso pasa muchas veces con otros tipos de arte que también son de denuncia, ¿verdad? Casi como que estuvieras hablando de las pandillas, ¿verdad? Es una cosa que si vos haces un arte o lo que sea, que tenga que ver con la denuncia de las pandillas, peligra tu vida, ¿verdad? Entonces esa situación para nosotros es bastante preocupante, ¿verdad? No sé cuánto tiempo llevo. Hola, hola. Hola. 3 minutos tenemos, Gabriela, para ir cerrando la intervención. Hola. Hola. Uy. ¿No me escuchan? Sí, ahora sí la escuchamos. Ah, Le decía que tenemos 3 minutos para ir cerrando ya su intervención. ok. Entonces, otra de las situaciones que hemos también notado que digamos, es catalizadora, ¿vea? Para esta situación dentro de los cuerpos de seguridad es la precarización misma que viven, ¿vea? En el sentido de que los policías, sobre todo los vigilantes también, viven un montón de precarizaciones laborales donde básicamente no pueden hacer nada. Son situaciones en las que tienen que acostumbrarse a vivir así, con salarios precarios, en situaciones donde están en sus delegaciones precarizadas, explotados y todo el tema. Entonces, toda esa tensión, ¿vea? Que viven constantemente, ¿vea? También es una catalizadora de violencia. Lo primero que un policía va a hacer cuando se siente amenazado es sacar un arma, tenga un uniforme puesto o no. Entonces esa situación también es bastante preocupante y la situación de los policías no ha mejorado nunca. Nunca, realmente siempre es una promesa constante que les hacen, ¿verdad? Y nunca mejora la situación. Entonces, en ese sentido, nosotras y nosotros creemos que para combatir, digamos, la situación de la violencia, porque no solo viene de las pandillas y no solo viene de las personas que logran comprar un arma, ¿verdad? Sino que también es una cuestión del Estado. La violencia también viene del Estado, ¿verdad? Entonces, nosotras y nosotros, pues creemos que es importante también reevaluar, ¿verdad? Cómo está constituido el Estado, como para poder también, pues, retomar este problema de las bases estructurales que tiene, ¿verdad? Y no solo porque es un negocio, las armas son un negocio y todo eso, sino que también es una cuestión estructural y también tiene que ver con la geopolítica de nuestro país, ¿verdad? Somos el paso de drogas, somos carne de cañón para el tráfico de personas, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que quizás los análisis podrían ir por ahí, ¿verdad? Desde cómo combatimos también la desigualdad para que estas cuestiones empiecen a mejorar, ¿verdad? Yo creo que me quedaría por ahí. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, y agradecer a nuestros 4 panelistas que nos han compartido un poco sobre el contexto de cada país, sobre la situación de violencia armada. Creo que hay aspectos similares en ambos países, como por ejemplo la estigmatización a la juventud, y sobre todo en juventudes que viven en situación de riesgo o en situación de pobreza. También creo que es importante hacer notar la falta de políticas públicas en temas de seguridad que los estados tienen para atender la situación de violencia en el país, en los 3 países.
Y también nuestros panelistas nos señalaban, creo que de manera similar, la violencia que ejercen cuerpos de seguridad, agentes de seguridad, particularmente a nuestros jóvenes. Creo que es importante realizar un llamado a las instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad, a los estados mismos, a que puedan atender la situación de violencia que existe a nivel comunitario, pero también a nivel de país. Y que la violencia armada o que la utilización de armas de fuego no es la solución a estos problemas. Compartirles que este año se va a realizar la 7ª reunión bienal de Estados partes del Programa de Acción de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de armas, por lo que con este foro hemos querido alzar la voz de los y las jóvenes para que los gobiernos de El Salvador y de Guatemala puedan implementar una regulación más eficaz en el tema de armas y municiones. Es importante que se desarme todo tipo de violencia, particularmente el tema de violencia doméstica, de género, adolescencia y juventud y contra poblaciones LGTB. Ya nos compartían nuestros panelistas el tema de la violencia de género también, que está afectando bastante en nuestros países. Y también es importante hacer un llamado a los estados para que incluyan más voces en la búsqueda de soluciones a la violencia armada, que incluyan a organizaciones de la sociedad civil, que escuchen a las comunidades sobre el tema de violencia armada. Y una deuda histórica que creo que los 3 países tienen es que se establezcan mecanismos para atender a los sobrevivientes de violencia armada. En los estados están teniendo una deuda importante contra las víctimas de violencia armada. No existen planes, no existen políticas para atender a las víctimas de la violencia armada. Bueno, quiero agradecer a mis 4 panelistas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y en nombre de las instituciones que hemos organizado este foro, queremos agradecerles de todo corazón y decirles que tengan un buen día. Muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias por tomarnos en cuenta en este tipo de eventos muy importantes en el cual como jóvenes debemos de alzar nuestras voces y debemos ser, y disculpen que robe un poquito de tiempo, debemos unir nuestros lazos de amistad, debemos unir nuestros esfuerzos para ver el problema de cada uno de nuestros países como un solo problema, para que busquemos una solución factible para los tres. El tema de armas, el tema de narcotráfico y de paso de migrantes es un tema que nos afecta, creo que a los 3, así que debemos de seguir en esto y esperamos de que algún día nuestros gobiernos puedan cambiar y puedan tener políticas que de verdad beneficien a la población y a todas las personas de cada uno de nuestros países. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, un saludo y buenos días.